Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Hoy toca desentrañar una de las batallas científicas, yo diría, más épicas de la oncología moderna, la lucha contra un gen que se llama CRAS. Y es que por décadas fue como el enemigo final en la guerra contra el cáncer. Y esta pregunta, esta pregunta es clave. Resume perfectamente el rompecabezas al que se enfrentaron los científicos durante casi 40 años. Piénsenlo. Sabían quién era el culpable, lo tenían identificado, pero simplemente no había manera de llegar a él, de atacarlo de frente. Así que aquí lo tenemos, el antagonista principal de esta historia. Hay que entender que Carras no es un jugador de reparto, para nada. Es como el director de una orquesta macabra, el que está al mando del crecimiento caótico en algunos de los cánceres más agresivos que existen. Páncreas, pulmón, colon, o sea, estamos hablando de ligas mayores. Muy bien. Entonces, para poder apreciar la dimensión de la victoria que significa tener fármacos hoy, primero tenemos que entender por qué CRAS fue considerado por tantísimo tiempo un blanco imposible. Era literalmente una fortaleza inexpugnable. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en un pedal del acelerador que se queda pegado a fondo. Eso es básicamente lo que hace una mutación en KRAS. Esta proteína, que en condiciones normales funciona como un interruptor que le dice a la célula, ok, crece ahora y listo, para ya, de repente se queda atascada en la posición de encendido. Siempre. Es la señal constante de crece, 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 el motor que no para y que impulsa todo el desastre. Y ojo porque la escala del problema es gigantesca. Estamos hablando de que las mutaciones en KRAS son las responsables de más o menos el 85% de todos los cánceres que dependen de esta familia de genes, los RAS. ¿Qué significa esto? Pues que es el gen mutado más común de su familia y claro, por eso se ha convertido en el más buscado y estudiado. Y esto que vemos aquí explica perfectamente el porqué del desafío técnico. La proteína CRAS es casi una esfera perfecta. Es lisa, no tiene recovecos, ni grietas, ni nada donde un fármaco pudiera agarrarse. Imaginen tratar de tomar una bola de billar enjabonada con una sola mano. Imposible, ¿verdad? Pues así se sentía intentar diseñar un medicamento. Cualquier ataque directo estaba sencillamente destinado a fallar. Entonces, si no se podía atacar a CRAS de frente, ¿qué quedaba? Pues los científicos tuvieron que cambiar por completo el plan. La lógica fue, ok, si no podemos derribar la fortaleza, ¿qué tal si le cortamos los suministros? Y así fue como la atención se desvió a una pregunta fundamental, ¿de qué se alimentan estos tumores para crecer tanto? Y aquí entramos en un concepto clave, la reprogramación metabólica. Miren, las células con CRAS mutado no solo se dividen sin parar. Para poder hacerlo, hackean por completo el sistema energético de la célula. Secuestran todo. La red eléctrica, las líneas de suministro, se transforman en unas máquinas de consumo súper eficientes, pero sobre todo, voraces. El primer paso de este secuestro es una adicción tremenda al azúcar. El gen CRAS mutado le da una orden a la célula. Instala más puertas de entrada para la glucosa, muchas más. Y no solo eso, la obliga a quemar esa glucosa a una velocidad de vértigo. Pero lo más astuto es que el desecho de esa combustión, el lactato, no es basura. Al contrario, lo usa para acidificar todo el entorno y así paralizar a las células del sistema inmune que vienen a atacar. Una jugada maestra. Pero la cosa no para ahí. La estrategia de Carras es mucho más sofisticada. Es como si supiera que no puede depender de una sola fuente de energía. Así que, además del azúcar, secuestra otro nutriente, la glutamina, y la usa para todo, como combustible, sí, pero también como los ladrillos para construir nuevas células y, súper importante, para fabricar antioxidantes que la protejan del estrés que le genera su propio crecimiento descontrolado. Y para rematar este plan maestro de supervivencia, la última pieza del rompecabezas metabólico, la grasa. KRAS le ordena a la célula que aumente la producción y el almacenamiento de lípidos. Estas reservas de grasa funcionan como una despensa de energía para emergencias y además son la materia prima para construir las paredes, las membranas, de todas las nuevas células que se están creando sin parar. O sea, es una estrategia de supervivencia total. Pero bueno, después de décadas de frustración, de entender el problema a fondo, por fin llegó el punto de quiebre. Todo ese conocimiento acumulado sobre la estructura de CRAS llevó a un descubrimiento que de verdad lo cambió absolutamente todo.
Esta cronología habla por sí sola. Miren esos años, casi 4 décadas de investigación, de insistir, de no darse por vencidos. Y el momento clave llegó en 2013. Fue ahí cuando un grupo de científicos encontró algo que nadie más había visto. Una pequeña, diminuta grieta en la superficie de una variante muy específica de KRAS mutado, la G12C. Era el talón de Aquiles que tanto habían buscado. Y aquí está la genialidad del avance. Los científicos diseñaron una molécula a la medida, una que encajaba como pieza de rompecabezas en esa grieta, en ese bolsillo que, y esto es lo importante, solo existe en la versión mutada de la proteína. Y al meterse ahí, actúa como si metiéramos una llave en la cerradura y la rompiéramos dentro. Atasca la proteína KRAS y la deja bloqueada en su estado apagado. Por primera vez en la historia, lo inatacable ya no lo era. Pero claro, en la lucha contra el cáncer nunca es tan sencillo. Cada victoria parece traer consigo un nuevo desafío. ¿Por qué? El enemigo es inteligente, se adapta. Y así, el surgimiento de la resistencia se convirtió en el siguiente gran capítulo de esta saga. ¿Y qué es la resistencia adquirida? Pues es, básicamente, la increíble capacidad del cáncer para evolucionar cuando está bajo presión. Después de un ataque exitoso con un fármaco, siempre hay algunas células que logran sobrevivir, y éstas aprenden a encontrar una nueva forma de crecer ignorando por completo el medicamento. Es selección natural, pero a una velocidad brutal y escala microscópica. Y estas son algunas de sus tácticas de contraataque. A veces, el propio gen KRAS vuelve a mutar, cambia su forma, para que el fármaco ya no le quede bien, ya no pueda encajar. Otras veces, la célula es más astuta, activa una especie de ruta de desvío, un camino de crecimiento alternativo para saltarse el bloqueo. Una de las más comunes es reactivar otra vía, la de EGFR. El punto es que el cáncer siempre está buscando una salida de emergencia. Pero que apareciera la resistencia no fue el final de la historia, ni mucho menos. Fue el comienzo de una nueva fase. Ahora los científicos están desarrollando estrategias mucho más sofisticadas, pensando en cómo acorralar a KRAS de una vez por todas. Y el futuro de esta lucha parece ser una ofensiva por múltiples frentes. Por un lado tenemos los inhibidores metabólicos, que buscan, literalmente, matar de hambre al tumor cortándole esos suministros que había secuestrado. Por otro, se están desarrollando inhibidores pan-KRAS, es decir, que no ataquen solo a la mutación G12C, sino a varios tipos de mutación KRAS. Y por último, la estrategia que quizás es la más prometedora, las terapias combinadas, que buscan atacar a KRAS y a sus rutas de escape, todo al mismo tiempo. Además, la forma de diseñar los fármacos también está evolucionando. A ver, los de primera generación, como el sotorasib, atacaban a KRAS cuando estaba en su estado apagado o inactivo. Pero la nueva generación, los llamados inhibidores KRAS encendido, son capaces de atacar a la proteína justo cuando está activa, cuando está enviando la señal de crecer. Y esto es un cambio brutal, porque es como atrapar al ladrón con las manos en la masa, lo que podría ayudar a superar muchos de los mecanismos de resistencia. Y esta es la gran pregunta que está guiando toda la investigación ahora mismo. La estrategia ya no es un solo disparo, ahora es un asedio completo. No solo se ataca al gen rebelde, sino a toda su red de supervivencia. La historia de KRAS, al final, es una lección increíble de perseverancia científica. Nos enseña que hasta los enemigos que parecen invencibles, con tiempo, ingenio y mucha persistencia, pueden llegar a ser comprendidos. Y lo más importante, finalmente pueden ser combatidos.